Listo, vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Hemos visto 3 clases ya. ¿Quién ha estado en las 3 clases que hemos visto? ¿Verdad? Hemos estado viendo ya 3 clases con esta del día de hoy, ¿verdad? Y hemos hablado de varios aspectos súper importantes. Les decía que cada año, ¿verdad? En la meta de los hombres, pues nos ponemos a tener diferentes, a lo mejor, metas o propósitos o crecer en diferentes ámbitos en nuestra vida. ¿A quién de nosotros no les gustaría crecer a lo mejor en conocimiento el año que viene? Crecer a lo mejor en alguna rama de tu trabajo, crecer en tu aspecto laboral. ¿A quién le gustaría que creciera su economía el siguiente año, verdad? Está muy bien, son aspectos que son importantes para nosotros, pero ¿qué les pareciera también si hablamos acerca de los crecimiento espiritual, verdad? Diferentes ramas, diferentes aspectos de nuestra vida en la que podemos crecer. Y hemos hablado de 2 aspectos ya. Número 1, te hablaba de crecer en nuestra relación con Dios. Qué importante es anhelar crecer en nuestra relación con Dios, ¿verdad? A lo mejor en ocasiones hemos descuidado nuestra relación, en ocasiones todo lo contrario, en vez de crecer, ¿qué ha pasado con nuestra relación con Dios? Ha ido decayendo, ¿verdad? Cada vez tenemos una menor relación, una menor relación. Yo no sé si has pensado a lo mejor en cierta persona, en cierto amigo que a lo mejor por mucho tiempo tuviste una relación muy cercana con él, ¿verdad? Y que poco a poco te fuiste alejando a tal grado que se perdió esa relación. Puede ser que así sea nuestra relación con Dios, ¿verdad? Que empezamos muy cercanos, que empezamos queriendo crecer, que empezamos queriendo saber todo acerca de Él y que poco a poco nos hemos ido alejando al punto que a lo mejor pues la hemos perdido. Y la siguiente de la cual te hablaba era crecer en qué también. ¿Recuerdas en crecer en cuál? En tu carácter, ¿verdad? Esta semana se me encargaron de recordarme todas las semanas que son el instrumento que Dios usa para crecer mi paciencia, ¿verdad? Estuvo la persona, y fue lo único que se quedó de la clase, ¿no? Y toda la semana me estuvo recordando y me dijo, acuérdate, soy el que usa para crecer tu paciencia, acuérdate, soy el que usa para crecer tu paciencia. Entonces vimos cómo podíamos crecer en qué, en nuestro carácter, ¿verdad? Y vimos varios aspectos, pero hoy vamos a tocar ¿verdad? Crecer en nuestro propósito. Es importante que también crezcamos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú te pudieras pensar, por ejemplo, ¿cuánto has crecido en el propósito que Dios tiene para ti? A lo mejor muchos de nosotros diríamos, ¿y cuál es ese propósito, verdad? ¿Quién sabe ya exactamente cuál es el propósito que Dios tiene para él? ¿O quién sí ya se piensa que ha crecido en ese propósito, ¿verdad? Que lo está haciendo cada vez de una mejor manera? ¿Por qué? Es muy importante entender esto. Vamos a estar en Efesios y vamos a leer un versículo muy importante. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10 nos habla lo que somos nosotros para Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate lo que está diciendo, la hechura de Dios, los que estamos hechos de Dios, ¿verdad? Los que somos su pueblo, somos creados ¿para qué? Para buenas obras. Cuando leemos Proverbios 19, 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová siempre permanecerá. ¿Cómo vamos creciendo en nuestro propósito que Dios nos ha dado? Una cosa es la relación, una cosa es el carácter. Hoy vamos a hablar acerca del propósito. Muchos de nosotros vivimos ocupados, pero vivimos sin qué? Sin propósito, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta cuál es el propósito que Dios nos está dando o nos ha dejado en nuestra vida. Uno de los mayores problemas del cristiano no es que a lo mejor nos falte la fe, sino la falta de dirección. La falta hacia dónde vamos, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Muchos de nosotros como creyentes amamos a Dios, pero vivimos que completamente desorientados. No sabemos para qué estamos aquí ni qué papel jugamos en el cuerpo de Cristo. Si tú te pudieses preguntar con honestidad, ¿sabes qué papel juegas en la iglesia de Cristo? ¿Sabes qué papel o qué parte del cuerpo eres de la iglesia de Cristo? Porque dice que todos somos ¿qué? Un cuerpo. ¿Has pensado qué parte del cuerpo soy yo de Cristo? A lo mejor, no sé, eres los pies, a lo mejor son los dedos, son las manos, a lo mejor son la bilis, no sé, todos vamos a jugar una parte del cuerpo de Cristo, pero ¿qué parte estamos llevando a cabo? ¿Qué parte estamos cumpliendo
en parte de nuestro propósito, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos reunido y nos hemos congregado y a lo mejor no sabemos para qué fuimos llamados? Algo que tienes que entender es que Dios no nos llama para dejarnos sin rumbo. ¿A poco tú crees que Dios nos llamó para llenar una silla todos los domingos? Nos llamó a lo mejor nada más para que fuéramos los cristianos de relleno, ¿verdad? ¿Has visto cómo en las obras de repente hay papeles secundarios? Dios no nos llamó para hacer papeles secundarios, ¿verdad? Dios no salva a nadie sin rumbo. La salvación no solo es perdón. Tener la salvación de parte de Dios es ser llamado. Y si eres llamado es porque tienes un diseño. Y si tienes un diseño es porque tienes una misión. Tienes un propósito. Y el propósito no se inventa. El propósito lo tenemos que descubrir con Dios a través de las Escrituras. Me gustaría hablarte de 3 realidades acerca de la confusión del propósito. Número 1, ¿por qué estamos o por qué no encontramos nuestro propósito? Porque confundimos ocupación con propósito, ¿verdad? Pensamos que por estar ocupados estamos cumpliendo nuestro propósito. Hacer muchas cosas no significa que estamos haciendo lo correcto de parte de Dios, ¿verdad? A lo mejor digo, yo siempre me la paso ocupado, yo siempre estoy ocupado en las cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que esté haciendo lo correcto. A lo mejor somos personas activas en la iglesia, pero estamos a lo mejor vacíos por dentro, ¿verdad? Aunque tenemos muchas actividades, pues estamos sin dirección. No sabemos por qué estamos haciendo esto. La actividad sin dirección, ¿qué produce? Produce en extremo cansancio, no produce ningún fruto. Una segunda verdad que me gustaría en realidad de darte acerca del propósito es porque queremos descubrir el propósito sin consultar a Dios. ¿A quién le tienes que preguntar sobre el propósito de tu vida? A Dios, ¿verdad? Pero queremos descubrir nuestro propósito sin consultar a Dios. Queremos encontrar el propósito en nuestros gustos. ¿Quién ha pensado así es que esto es lo que me gusta a mí, entonces este es mi propósito? No, no tienes que encontrar tu propósito en tus gustos, tienes que encontrarlo en Dios. Queremos encontrarlo en nuestros talentos. Queremos encontrar o buscamos la respuesta en nuestro talento. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Entonces quieres buscar eso o buscar tu propósito en la necesidad. Pero tratamos de buscarlo en todo, menos en el aspecto más importante para nuestra vida, que es el aspecto de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tenemos decisiones importantes o tomamos decisiones importantes sin consultar la palabra, sin consultar el evangelio, ¿verdad? Sin consultar lo que Dios dice para nosotros. El propósito no es algo que tú decides, el propósito es algo que tenemos que obedecer, ¿verdad? Que tenemos que llevar a cabo. Número 3, tercera realidad del propósito es porque esperamos claridad total antes de obedecer. Queremos que Dios nos cuente el plan a detalle, ¿verdad? Queremos saber exactamente cómo van a funcionar todas las cosas, cómo va a pasar, cómo va a realizarlo, ¿no? Y Dios suele mostrar el propósito paso a paso. Dios nunca da el propósito, ¿verdad? Que totalmente nos va mostrando el camino, nos va mostrando el siguiente paso, pero nunca suelta como que todo de un calón, ¿verdad? Queremos ver todo el camino antes de dar el primer paso. ¿Quién es el de estas personas? ¿Verdad? Quieres verlo todo, pero cuando tú vas manejando, tú no puedes ver todo el camino, ¿verdad? Tú únicamente puedes ver siquiera los 10 metros y eso medio ver, ¿a poco no? ¿Cuántos metros consideras que tú ves hacia adelante ahora que estás manejando, Caro? ¿Unos 10? No ve los topes, ¿verdad? Lo siente. El propósito es así. No podemos saber todo lo que va a haber en el camino, pero necesitamos guiar el propósito. Me acuerdo muy bien cuando Dulce estaba aprendiendo a manejar y me acuerdo mucho porque una frase que le dijo mi papá fue la siguiente. Es que Dulce, dije, tú quieres que a todos los lugares que vayas el camino sea recto. O sea, no quieres que haya vueltas, no quieres que haya nada, dice, y nunca va a pasar eso en la vida. Hay veces en nuestro propósito queremos que sea así, que todo sea recto, que todo sea fácil, pero nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces, el propósito no siempre va a tener claridad total, pero Dios te va a marcar paso a paso esto. Voy a hablarte
acerca de cómo crecer o cómo desarrollar nuestro propósito. Número 1, quiero que leamos ahí en Efesios 2:10 que dice, somos hechura suya. Porque lo primero de lo cual me gustaría hablarte es, Dios nos creó con un propósito definido. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito definido. Desde el que habla mucho hasta el que habla poco. Desde el que es muy extrovertido al que es muy introvertido. Del que se le notan los talentos a la distancia al que creemos que no tiene ninguno. Tenemos que entender esto, somos hechura de Dios. ¿Saben qué significa la palabra hechura? ¿Alguien tiene a lo mejor una idea de qué es la palabra hechura? ¿Alguien? ¿Sacados de él? ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Como costura? Caro. ¿Qué él nos hizo, Chayo? Creación. Fíjase, la palabra hechura, el origen es bien bonito porque significa obra maestra. ¿Somos obra maestra de quién? De Dios. Somos diseño intencional. Es algo que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Las obras maestras no siempre se entienden, ¿verdad? Las obras maestras no siempre son perfectas. ¿Alguien ha visto cómo pintaba Picasso? Y son obras maestras y no se entienden, ¿verdad? ¿Alguien ha visto cómo pintaba Botero? Y son obras maestras y son gente obesa, ¿verdad? Pero son obras maestras, porque a veces creemos que por obras maestras todos tenemos que ser como el David de Miguel Ángel, ¿verdad? O todos tenemos que ser a lo mejor perfectos, pero tienes que saber que las obras maestras no tienen que ver con la forma, tienen que ver con el valor de aquella persona que las hizo. Somos hechura suya, somos una obra maestra de Dios, somos un diseño intencional, no somos un accidente espiritual. Dios nos formó con intención y con propósito. El plan de Dios era que esta hechura suya estuviera en la iglesia de Cristo y no la llamó para estar colgada en una pared, no la llamó para que pasara desapercibida. Todos tenemos un propósito porque Dios nos ha hecho con esa intención. Tu propósito nace en Dios, no nace en nosotros, no surge de nuestros deseos personales, sino del diseño divino que tenemos. ¿Quién es el que le pone la intención a la persona o a la obra maestra? La persona que lo diseñó, lo que significa, lo que es. Me encanta, ¿no? Porque has visto, de repente ves obras maestras, ¿no? Y me encanta porque, por ejemplo, ves a lo que sea. Estaba viendo la otra vez que tuvieron la oportunidad a la Mona Lisa y estaba leyendo lo que decía así. Y me encanta porque la gente dice, la intención del actor era demostrar. ¿Cómo saben esto? O sea, ¿quién se los dijo que la intención era eso? Que porque los puso más rojo de tal y que la tonalidad de tal. Y digo, ¿quién se los dijo? O sea, el actor les dijo, esta es mi intención. Quizás sea la interpretación, pero solamente aquel que lo hizo sabe para qué lo creó. Pero ¿quieres crecer en tu propósito? Necesitas saber esto. No surge de nuestros deseos personales, surge de aquel que nos dio el diseño divino. Tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nuestro celular se usa mejor cuando lo usas, cuando sabes por qué fue diseñado. Fíjate qué chistoso es, ¿no? Hay un auge. Todos quieren el último iPhone. Pero es tan curioso porque yo he cambiado varias veces de iPhone y todos hacen exactamente lo mismo. Nada más que uno está más nuevo que el otro. Pero realmente si a mí me preguntan, ¿le ha sacado intención a las 3 cámaras que tiene? No, sigo tomando las mismas fotos. No, pero que este hace mejor estas cosas, no lo sé. Pero si yo sé con qué intención fue hecho y saco el mejor provecho de lo que tengo, puedo hacerlo. No vamos a poder sacar el mejor provecho de nosotros si no entendemos que no somos nuestro propio diseño.
somos el diseño de Dios y nos ha puesto para algo. Cuando nosotros decidimos vivir fuera del diseño de Dios, nos desgastamos. El diseño de Dios, la hechura de Dios, desde que somos hombre, desde que somos mujer, pensamos o tenemos que dejar de pensar que son nuestras decisiones, que es nuestro diseño. No es nuestro diseño. ¿Alguien de ustedes escogió el diseño que tiene? ¿Qué te hubieras cambiado si pudieses escoger el diseño que eres? ¿Qué te hubieras cambiado, Caro? ¿Nada? ¿Segura? Una vez se lo dije a los jóvenes y todos cambiarían algo. Vamos, hermanos, no se apenen. ¿Qué se hubiera cambiado? Ser más alta. ¿A quién le hubiera gustado ser un poco más alta? Dulce. ¿Qué se hubiera cambiado? Chayo. ¿No te hubieras cambiado nada? Se hubiera dejado tal cual. ¿Quién se hubiera cambiado algo? Dulce. Ella también quería ser más alta, pero nadie de nosotros tuvo interferencia o se contó nuestra opinión en el diseño que tenemos. Esa es la prueba fehaciente de que no te diseñaste tú, que no puedes cambiar el propósito cuando tú no eres el diseñador, sino es Dios. Y tenemos que aprenderlo a hacer. Tenemos que aprender a vivir en el diseño, porque número 2, nuestro propósito está ligado a buenas obras. ¿Qué dice? Somos hechura suya. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios ya pensó en cómo vamos a servir antes de que nosotros lo supiéramos. Fíjate, oportunidades de servicio van a aparecer, van a estar ahí para que nosotros las tomemos, pero tenemos que estar dispuestos ¿qué? A hacerla. ¿Quieres saber cómo puedes saber si estás cumpliendo tu propósito? Número 1, pregúntate, ¿estoy respetando el diseño? Número 2, ¿estoy viviendo en buenas obras? ¿En qué buenas obras estás viviendo? ¿Andas en buenas obras? Porque hay veces no es que andemos en malas obras, nada más no estamos obrando en nada, ¿verdad? Ni bueno ni malo, ni para bien ni para mal. Pero dice, el diseño de Dios es para que andemos en ¿qué? En buenas obras. ¿Andas en buenas obras referente a lo espiritual? Porque a lo mejor si es en el trabajo parecen niños, ¿verdad? Y son gatos, qué miedo. Pero en el diseño espiritual, ¿andamos en buenas obras? Porque a lo mejor en el trabajo las hacemos, pero en nuestra vida, en la iglesia, en las cosas, ¿verdad? Y siempre va a haber oportunidades. No llegas tarde al propósito. Dios siempre nos va a estar preparando. Y nuestro propósito, sobre todo, lo tenemos que vivir en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no se puede. Fuera de Cristo se distorsiona. Fuera de Cristo se cambian las cosas. Tenemos que vivir bajo el manual o la expectativa de Dios. ¿Has visto personas que parece que han alcanzado todo y están vacías? O yo luego veo a estos artistas, ¿no? Y están llorando. Y uno se pregunta, ¿de qué lloras tú? ¿No? La otra vez estaba viendo una entrevista de no me acuerdo, Daddy Yankee, ¿no? Y estaba llore y llore. Y todo el dinero que tiene. Y dije, ¿qué problemas puede tener? ¿No? Y dice que se siente que vacío, que se siente perdido. Es acá atrás, tranquilo. Ajá, están hablando de la predicación, no es la niña, tranquilos, ¿verdad? Entonces, personas exitosas pero vacías. Y a lo mejor un indicio de que no estamos cumpliendo nuestro propósito es que aparentemente estamos teniendo éxito, pero nos sentimos ¿qué? Nos sentimos completamente vacíos. El propósito sin Cristo le quita sentido a la vida. Tenemos que saber cómo encontrar ese propósito. Dios no nos hizo copias de nada, nos hizo únicos. Una pregunta importante que me gustaría que te hicieras en este punto es, ¿creo realmente que Dios me diseñó con un propósito específico? ¿Creen realmente? ¿Creen realmente que tienen un propósito en la iglesia?
que tienen un propósito en esta congregación de la Iglesia de Cristo en Tláhuac? Porque si no estamos seguros de eso, vamos a perder el sentido de lo que estamos haciendo. Pero tenemos que, por eso, crecer en nuestro propósito. Punto número 2, ¿verdad? El propósito se descubre en el cuerpo de Cristo. Fue lo que dice Efesios capítulo 4, verso 16. Alguien que lo pueda leer. Efesios capítulo 4, verso 16. Quien lo tenga que lo pueda dar lectura. Fíjate lo que dice. Todo forma parte de ¿qué? De todos. Todos están ¿qué? Conectados. El crecimiento espiritual es como comunitario. Es algo que se va a dar todos juntos, que se va a desarrollar todos con todos. Nadie podemos descubrir nuestro propósito aislado. Si tú crees que vas a descubrir el propósito que Dios tiene en ti aislado, en tu cama, ¿verdad? O a lo mejor alejado de la iglesia, no lo vas a descubrir así. El propósito se describe o se descubre, como dice ahí, sirviendo, se descubre conectado al cuerpo de Cristo y se descubre con la participación. ¿Qué quiero decir con esto? Cada miembro que somos, cada uno de nosotros tenemos nuestra función. Nada sobra en el cuerpo. Quiero que pienses en tu cuerpo. ¿Qué cosa estarías dispuesto a cortarte que sientes que no tiene mucha función? El pelo porque no duele y vuelve a crecer. Las uñas que no tienen función. ¿Realmente tú crees que las uñas no tienen ninguna función? Tienen bastante función. Vamos a ponerte, voy a retar esto. Piensa en todo tu cuerpo. ¿Qué función tiene tu dedo chiquito del pie? ¿Seguro? Equilibrio. ¿Lo usas bastante? ¿Te has pegado en el dedo chiquito? Hay veces estorba. ¿Quién de ustedes se lo cortaría porque parece que es insignificante? El dedo chiquito, mira, te pegas y te duele todo el cuerpo. Este es el contexto que está usando. Todo está conectado a todo. Me gustaba porque mi mamá me enseñaba una imagen del pie y me decía, mira, según los japoneses, porque sí lo dicen los japoneses, la parte de la planta del pie está conectada a todo el cuerpo. Y decía, si te sobas esta parte, estás como que ayudando a esa parte del cuerpo. Y dije, no puede ser. Pero hace sentido. Porque ¿quién se ha pegado en el dedo y parece que le duele toda la parte del cuerpo? ¿Verdad? ¿Quién se duele de un dedo y le duele toda la mano? Todo está conectado. Quiero decirte con esto. Hay veces nuestro propósito se ve interferido porque, ¿sabes? Sentimos que sobramos en la iglesia. ¿Cuánta gente no has escuchado que dice, es que si yo voy nadie lo nota? Es que a lo mejor yo de qué sirvo ahí, solo de relleno. Tienes que entender algo. El cuerpo de Cristo, todos estamos formados. Todos tenemos una misma unión. Todos tenemos un propósito. El dedo al más pequeño, insignificante, pero si tiene su ausencia, se le nota. Yo tengo un primo, creo que es primo, no tiene la mitad del dedo. Y le hace así la mano y se le nota. ¿No? Hasta él te decía, cuando te haga así, decía, no son las 5, son las 4:30. Decía, ¿se acuerda que te decía así? Y tú sí le veías la mano y dices, está medio raro, no tiene la mitad del dedo. ¿Has visto que hay personas que les faltan partes de sus cuerpos y se les ve? Tienes que tener mucho cuidado, porque el irte de la iglesia y no cumplir tu propósito es como tener una parte, que no tengamos la parte del cuerpo de Cristo completo. Irte creyendo que no tienes una labor, que eres insignificante. La ausencia se nota. Entiende algo, si Dios nos puso aquí,
es por algo que nosotros podemos aportar, que nosotros podemos hacer. El propósito se activa al servir, no al esperar. Muchos esperan en sentirse el llamado. ¿Quién de ustedes ha sentido un llamado alguna vez? No va a pasar. Tenemos que servir para descubrir para qué estamos aquí, para qué Dios nos puso, para qué Dios nos va a utilizar. Uno empieza ayudando y te vas descubriendo cómo eres bueno en cada área. Es como nos decían, ¿verdad? Nos decía hace 2 semanas, las que quieran dar clase que llegan temprano. Y tú no llegaste. Y dices, a lo mejor yo no soy para eso. ¿Cómo lo sabes? Si nunca lo has hecho. ¿Cómo sabes si nunca has estado dispuesta? A lo mejor te tienes que probar alguna vez. Y te das cuenta de que puedes tener eso. Me acuerdo muy bien, hermanos, cuando iba en la prepa, me tocó exponer por primera vez. Y me tocó exponer del alcoholismo. Y sabe, yo todo el tiempo de la secundaria rehuía las exposiciones. Y lo libré. 3 años me la libré. Pero esa vez me tocó exponer a mí y me tocó exponer enfrente de todos y no había grupos. Y no tenía de otra. Le digo algo, me estaba hasta vomitando. Estaba tan nervioso de hablar. Estaba tan nervioso de hacerlo. Pero ahora el problema es que me callen, ¿verdad? Ahora el problema es que no quiero dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque si no hago eso, no podría descubrir para lo que eres bueno. A lo mejor eres buenísimo cantando, pero como no te animas, no puedes descubrir lo que Dios tiene. A lo mejor eres bueno dando clases o dando una clase, pero como no lo haces, no puedes descubrir. La única manera de que descubramos ese propósito es que estemos sirviendo constantemente, no que estemos esperando para que algo nos ilumine y nos muestre lo que es. Y el propósito crece sobre todo cuando estamos con Dios, cuando estamos conectados a Dios. Desconectados no funcionamos. Un miembro aislado se atrofia, ¿verdad? Un músculo que no usa se atrofia, deja de servir. La conexión con la iglesia, la conexión en las actividades, la conexión en las cosas le da claridad y crecimiento a lo que hacemos. Quiero que apliquemos en esto. Si no estamos participando, nuestro propósito está dormido y no podemos crecer en él. Si este 2025 que pasó, te quedaste sentado, esperando, tratando de que algo se te conectara como un sueño, ¿verdad? O que se te rebalase, viniese el dedo que se apareció ahí a Darío y a todos, ¿verdad? Que apunta en la mano y que te diga, Carolina, este es tu propósito. No va a pasar. Tenemos que estar con Dios, pero tenemos que empezar a servir. Tenemos que empezar a ser útiles para encontrar nuestro propósito. Que este 2025 nuestro propósito sea estar conectados en la iglesia para que podamos descubrir el propósito. Si no estamos participando, estamos dormidos y únicamente podemos descubrir nuestro propósito cuando estamos en obediencia a Dios. En este punto me gustaría que te hicieses esta pregunta: ¿estoy conectado y sirviendo o solo estoy asistiendo? Esta es una respuesta personal, ¿verdad? Y número 3, te he hablado ya de 2 cosas. Dios nos creó con un propósito definido a cada uno de nosotros. Número 2, el propósito se descubre cuando estoy en el cuerpo de Cristo. Y número 3, el propósito se confirma con el fruto. Vamos a leer Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8, por favor. Vamos a leerlo. Quien lo tenga que le pueda dar lectura. Juan 15, 8. Fíjate lo que dice. El Padre es glorificado, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos, ¿qué? Mucho fruto. ¿Cómo saber cuál es nuestro propósito? El propósito únicamente se confirma
cuando somos capaces de dar ese fruto. Dios no solo nos llama, sino que nos va a dar el resultado con el fruto que tenemos. El fruto trae gozo, no trae carga. El propósito genuino produce satisfacción espiritual. ¿Has sentido la satisfacción de cuando haces las cosas bien en tu trabajo? Cuando haces las cosas bien en tu escuela, cuando haces cosas bien en la actividad a la cual tú te dedicas, esa misma satisfacción la vas a sentir cuando estás cumpliendo el propósito espiritual, cuando te sientes bien con lo que estás haciendo, cuando estás viendo el fruto que está trayendo, ¿verdad? Cuando estás viendo el fruto que está dando. Servir en el cuerpo cansa, pero ¿te llena qué? Te llena el corazón. Las que han dado clases de los niños, ¿a poco no les cansa dar clases de niños en ocasiones? Y tú dices, es cansado, porque lidiar con niños, ¿verdad? Es cansadísimo, porque hay veces vienen más groseros que nunca, hay veces ya te acusaron con el papá, hay veces ya no quieren hacer las actividades, es cansado, pero cuando ves que crece y es un joven que se dedica a la iglesia, ¿es buen fruto? Es buen fruto. Es buen fruto, trae buen resultado. Servir con los jóvenes, yo te puedo decir algo, es cansadísimo. Son los más fluctuantes, los de doble ánimo. Hay veces quieren hacerlo todo, hay veces no quieren hacer nada. Pero cuando crezcan, ¿verdad? Y los veas que están en la iglesia y veas que continúan, va a valer absolutamente ¿qué? La pena. Hemos hecho las escuelitas de verano. ¿Es cansado, hermanos? ¿Cuándo fue la última escuelita que nos la pasamos cortando cartón? Ya estaba fastidiado, ¿a poco no? Y que todavía faltan las espadas, y que ahora faltan los escudos, y que ahora esto. Y uno dice, para que este chamaquito venga y la rompa en 2 minutos, ¿verdad? Para que no valore todo el esfuerzo. Pero miren, hermanos, la última escuela de verano, aquí está Erika, están sus hijos, porque el fruto se está dando, porque las cosas están funcionando. Porque para eso se trabaja, pero es la única manera en que se llena esto. Y es cansado, hermanos. Es de las actividades más cansadas que hay. Ir por los hermanos, traerlos, estar aquí con toda la actividad, ¿verdad? Que ya faltó comida, que esto, que lo otro. Pero cuando se acaba, ¿estás lleno de tu corazón? Estás lleno, porque cuando haces las cosas que son para tu propósito, es imposible que no se llene tu corazón. El propósito no pesa. El propósito ¿qué? Te enciende. Te aseguro, ¿cuál es el mejor momento, verdad? Para hacer otro ISEA. Cuando se termina. Porque estás más motivado, más animado. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer la otra escuela? Cuando se termina. Porque estás seguro que puedes hacerlo. Porque el propósito causa eso en la vida, trae esa satisfacción. No me dejaba mentir, ¿verdad? Aquí está Chayo que iba a esas juntas. Cada vez que se terminaba un campamento decíamos, ahora sí es el último. Ya no queremos más. Y acabamos tan emocionados que decíamos, tenemos que hacer el siguiente. Tenemos que hacer 7 años consecutivos. Porque cuando acababas, cumplir el propósito te llena más el corazón. Tienes que entender, ¿verdad? Que el fruto que trae Dios nunca es carga. Siempre es algo que nos ayuda. El fruto edifica a otros. El propósito siempre bendice a alguien más. ¿Cuántas personas has bendecido por cumplir tu propósito? ¿Cuántos hemos traído en la iglesia? Hay veces las personas que menos hablan son las que menos traen, ¿verdad? Y traen una, ahí traen otra. Eso es bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas creen, aceptan el evangelio, vienen a Cristo. Cuando una persona crece, cuando una persona aprende, cuando una persona se anima a través de ti, a través de lo que tú has hecho, a través de la alma que has traído para que se beneficie de qué? Del evangelio. La invitación que no existe. Lo que tú no te callaste. ¿Cuántas veces no callamos, verdad? Por no invitar a alguien. ¿Cuántas veces no le invitamos a una persona y a lo mejor necesita del evangelio?
Me acuerdo mucho, de verdad, en una ocasión. Íbamos a abrir un negocio, ¿verdad? Y me dijeron, solamente que a esa señora está prohibido hablarle de dos cosas, de tu negocio y de la iglesia. Y yo le pasé el tip a mi mamá. Le digo, vamos a ir, pero que a la persona, a la dueña, no le hable ni del negocio ni de la iglesia. Yo tomé mis volantes, ustedes saben cómo se está aquí, y me salí. Y dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo, sí, no lo voy a hacer. De verdad, me lo dijo. Y cuando regresé y entré, mi mamá estaba, porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son tres en uno. Y la señora estaba así. Y dije, ¿por qué lo hizo? No. Y ya después que veníamos, mi mamá me dice, yo no me voy a callar. O hablar del negocio o hablar de esto porque la gente lo necesita. ¿Cuántas veces hemos dejado que la cotidianidad nos robe el propósito que tenemos? Pero cuando traes a alguien, cuando acepta el evangelio, cuando lo ves que entrega su vida, cuando lo ves que ese tiempo que le dedicaste en el evangelismo funcionó, que trae su fruto, cuando lo ves que a lo mejor ya está dando clases, cuando lo ves que a lo mejor ya está con sus hijos, vale absolutamente la pena porque crecen a través de lo que tú hiciste. Si no bendices a otros, no es el propósito de Dios. Y el fruto al que más glorifica tiene que ser a Dios. ¿Sabes que en ocasiones creemos que somos nosotros? Pero no somos nosotros. Es Dios el que está haciendo la obra. Es Dios el que habla. Es Dios el que muestra. Sí, nosotros somos los instrumentos, pero no somos el mensaje. ¿Somos qué? Los mensajeros. No somos el centro de todo, pero el fruto al que trae más glorificación es a Dios. Fíjate lo que decía. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El propósito verdadero siempre apunta a Dios. El propósito no se fabrica, tampoco el fruto. Se cultiva, se hace crecer, se desarrolla con fidelidad. En este tercer punto me gustaría que te hicieses esta pregunta. ¿Qué fruto está produciendo tu vida actual con tu propósito espiritual? ¿Qué fruto? ¿A cuántos ha tocado? ¿A cuántos has ayudado? ¿A cuántos estás ayudando a crecer? ¿A cuántos has afectado? Porque si no hay fruto, a lo mejor es porque estamos desconectados y porque no hemos conocido el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo caminar en nuestro propósito desde hoy? Salmos 37:23 dice, porque Jehová son ordenados, en Jehová son ordenados los pasos del hombre. Número uno, acepta que Dios ya tiene un propósito para ti. Aceptémoslo eso. No le estemos inventando. Confiemos en Él. No sé bien cuál es, pero confío en Él. Porque si no me necesitara, no me hubiese llamado, ¿verdad? Da pasos de servicio, aunque no tengas del todo claro. El propósito nunca te encuentra sentado. Decía Pablo Picasso en una frase que tenía en un separador, decía, la creatividad existe, dice, pero tiene que encontrarte trabajando. El propósito de Dios existe, pero tiene que encontrarnos haciendo algo, no sentados. No sé, es como que vamos a abrir la Biblia y en el pasaje que voy a leer y poner mi dedo, ahí está mi propósito. No es así, es a través de el servicio, a través de la claridad, ¿verdad? Y tres, permanecer fiel a Dios donde ya nos puso, en este lugar. No dejemos que nuestro propósito se pierda. Porque al final esto es como esta parábola de los talentos. Piensa que Dios repartió esos talentos de acuerdo al propósito que tenía cada uno. Y que hay algunos que tenemos un propósito, pero que lo sentimos tan insignificante o nos sentimos tan insignificantes que preferimos
enterrarlo, esconderlo y usar de excusa que nunca pudimos saber para qué se nos fue dado. ¿Qué estaremos haciendo con nuestro propósito? Vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Vamos a crecer en nuestro carácter, pero sobre todo también vamos a crecer en nuestro propósito. Que estos que somos aquí, que escuchamos esta clase, ¿verdad? De repente digan, ¿qué les está pasando? Es que ellos sí vinieron el miércoles, ¿verdad? Y escucharon la clase del propósito. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar estas dos últimas alabanzas a nuestro Dios.